Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas con fracciones, así que vamos a ello. Siempre que hagamos problemas, lo primero que hay que hacer es leerlo varias veces para saber de qué va, para anotar los datos, para ver qué nos preguntan, ¿vale? Así que vamos a leerlo. Nos dice, tenemos una bolsa de caramelos. 3 octavos son de naranja, 2/5 de fresa, 1/6 de limón y el resto son de mora. ¿Qué fracción de caramelos son de mora? ¿Vale? Vamos a organizar la información. Nos dice que de naranja, vamos a poner una N, son 3 octavos. De fresa, 2/5. De limón, 1/6. La L de limón, 1/6. Y el resto son de mora. El resto, que es lo que no sé, esta es mi pregunta, son de mora. Y además me pregunta qué fracción de caramelos son de mora. ¿Vale? Pues bien, estamos con fracciones y me pregunta fracciones. Así que vais a ver que es muy sencillo. ¿Vale? Si yo sé que tengo 3 octavos, 2/5 y 1/6 de este tipo de caramelos y me queda saber el último, vamos a ver en total qué fracción sería para estos 3 tipos. Entonces tendría que sumar las fracciones, ¿vale? Sumaría 3 octavos más 2/5 más 1/6, ¿vale? Para saber cuántos tengo con estos 3 tipos. Para sumar fracciones, ya sabéis que si son de distinto denominador, tenemos que buscar que tengan un mismo denominador. Si queréis ver cómo se suman fracciones con distinto denominador, clicad en la caja y ahí lo veis detalladamente con muchos ejemplos para practicar, ¿vale? Pues bien, recordamos que si tienen distinto denominador, además aquí tenemos 3 sumandos, por lo tanto no podemos hacer productos cruzados. Bueno, podríamos hacerlo si sumamos primero estos y luego estos dos y luego el resultado a este. Pero hay un mecanismo que va mucho más directo, que es, si yo tengo que conseguir el mismo denominador, lo tengo que hacer con los múltiplos comunes. Y si es el más pequeño, mejor, porque así es la fracción que consigo la irreducible. ¿Vale? Así que lo que hacemos es buscar el mínimo común múltiplo de estos 3 números, ¿vale? Así que para hacer el mínimo común múltiplo de 8, 5 y 6, si necesitáis de nuevo aprender a calcular el mínimo común múltiplo, clicad en la caja y ahí vais a ver cómo calcularlo. Podemos hacerlo de dos maneras. Una que es poniendo todos los múltiplos de 8, o bueno, todos, lógicamente no, porque son infinitos. Varios múltiplos de 8, varios de 5, varios de 6, hasta que encontremos el primero que son en común, que tienen en común, ¿vale? Otra manera es factorizando cada número, ¿vale? Es descomponerlo en factores primos, es decir, el 8 se puede hacer como es 4 por 2, o sea, vamos a poner cada número en factores. El 8 es 4 por 2, pero tienen que ser primos, entonces el 4 no vale, porque el 4 no es primo todavía, aún se puede desarrollar más, el 4 es 2 por 2, así que el 8 es 2 por 2 por 2. ¿Vale? 2 por 2, 4 por 2, 8, es decir, 2 al cubo. Ya tengo este. El 5 como es primo es 5, ya está. Y el 6 es 2 por 3. ¿Vale? Así que tengo este y tengo este. Tengo que coger para el mínimo común múltiplo los factores comunes y no comunes con mayor exponente. ¿Hay alguno que sea común a todos? No. Entonces vamos con los no comunes. El 2 está aquí y aquí. Pero el 2 de mayor exponente es este, pues tengo que coger este 2. 2 al cubo. El 3, y los no comunes, el 3, que solo hay este 3, y el 5, que solo hay este 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser 2 al cubo por 3 por 5, ¿vale? 2 al cubo es 8, 3 por 5 es 15. Si multiplico 8 por 15, 8 por 5, 40, me llevo 4, 8 por 1, 4, 8 por 1, 8 y 4, 12. Así que el mínimo común múltiplo de estos 3 números es 120. Lo que quiere decir que el denominador común va a ser 120. Aquí ya todo esto es operativa de fracciones, por eso debéis llevar muy bien, para poder hacer problemas de fracciones, debéis llevar muy bien las operaciones con fracciones. Depende del curso, vais a tener operaciones más fáciles o más difíciles. ¿Vale? Este problema puede ser perfectamente en algún sexto o ya primero de la ESO. En quinto, pues os pondrán para sumar fracciones, pero a lo mejor fracciones mucho más sencillas que podéis hacer mentalmente el mínimo común múltiplo,
¿vale? Pues bien, como íbamos diciendo, el mínimo común múltiplo es 120. Y ahora me tengo que preguntar, ¿por cuánto he multiplicado 8 para llegar a 120? También, de una manera más sencilla, divido 120 entre 8 y me va a salir por qué número tengo que multiplicar. 120 entre 8 me va a dar 15. Por lo tanto, tengo que multiplicar aquí arriba por 15. 15 por 3, que es 45. Ahora aquí, 5 y 120. O sea, de 5 he pasado a 120. ¿Por qué número he multiplicado para llegar a 120? Pues lo único que tendría que hacer es dividir 120 entre 5. 120 entre 5 daría 24. Y luego multiplicarlo por aquí arriba. 24 por 2, 48. Y ahora aquí, del 6 hemos pasado a 120. ¿Por qué número he multiplicado? Pues divido para saberlo. 120 entre 6 serían 20. Pues tengo que multiplicar arriba por 20. 20 por 1, 20. ¿Vale? Y ya lo tengo. Ahora ya tengo transformadas estas fracciones en fracciones con denominador común. Ya las puedo sumar, ¿vale? Porque es mi condición para poder sumarlas. Así que lo que hago ya es, dejo el mismo denominador y sumo los numeradores. Tengo que sumar 45 más 48 más 20. Así que vamos a sumar las unidades. 0 más 8 más 5 serían 13. Me llevo una, 4 y 4, 8 y 2, 10 y 1, 11. 113, 120avos, ¿vale? Estos son los que hay en total entre naranjas, los de naranja, los de fresa y los de limón. Pero a mí me preguntan los de mora. Esto quiere decir que si yo dividiera esa bolsa de caramelos en 120 partes, 113 ya están cogidas por los de naranja, los de fresa y los de limón. Así que lo que me queda aquí hasta 120 van a ser moras. Por lo tanto, ya lo único que me queda hacer es restar el total, al total restarle los 113. ¿Cuál sería el total? El total ya me lo indica el denominador. El total sería 120, ¿vale? 120. Voy a ponerlo ahora en azul para que distingáis bien. 120. Partido de 120, eso sería el total. Coger a 120 partes de las 120 que hay. Pues a las 120 le tendría que restar las 113 que ocupan estos tres tipos de caramelos. Hacemos la resta. Bueno, quito los ceros, ¿vale? Vale, así que 7 120avos es la fracción que ocupan las moras, ¿vale? 7 partes de las 120, si lo dividiéramos en 120, serían las moras. Esa es la fracción, porque me pide fracción. ¿Veis? No me está pidiendo cantidad. Si fuera cantidad, ya vemos ahora más problemas en los que me juegan con cantidades, ¿vale? Como me piden solo fracciones, no tengo nada más que hacer, ¿vale? Así es como se trabaja cuando están pidiendo, me dan, hay tanto de esto, tanto de aquello, ¿cuánto tendría de lo otro? Pues tengo que acordarme de que para sumar fracciones, bueno, sumar esos tipos y para sumar fracciones tengo que conseguir el mismo denominador, ¿vale? Porque tienen que tener las mismas partes, porque si no estoy mezclando partes diferentes y ya estoy haciendo una cosa totalmente distinta, ¿vale? Que no es sumar fracciones, que son partes iguales, ¿vale? Pues aquí veis cómo hemos al final además respondido a nuestra pregunta, o sea que ya no tenemos que hacer nada más. 7 120avos sería la fracción que corresponde a moras. Vamos a hacer ahora un problema en el cual nos cambian, ¿vale? A ver, los datos se parecen al anterior, pero no tiene nada que ver. Simplemente he cambiado para que veáis que ahora lo que tenemos que hacer es otra cosa totalmente distinta. Pero lo importante es entender el problema, ¿vale? Nos dice, en una bolsa de caramelos tenemos 60 caramelos tiene la bolsa, ¿vale? 2/5 son de naranja y 3/10 de fresa. El resto de limón. ¿Cuántos caramelos hay de limón? ¿Vale? O sea, me están dando fracciones por un lado y cantidades por otro y me están preguntando cantidades. Entonces aquí ya hay que aprender a hacer un mecanismo que ya veremos ahora en qué consiste. Lo importante, vamos a organizar bien la información, ¿vale? Muchas veces resolver bien un problema se basa en haber organizado bien la información primero, ¿vale? Le dice, en una bolsa tenemos 60 caramelos, ¿vale? De estos 60 caramelos nos dice 2/5 de naranja, ¿vale? 3/10 de fresa y el resto son
de limón. El resto, que no lo sabemos, son de limón, ¿vale? Y a mí me están preguntando cuántos son de limón. No me están preguntando la fracción, ¿vale? Y dices, oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago? Entonces aquí hay varias maneras de resolverlo, porque podéis, si yo sé que son 60 caramelos, tengo 2/5 de naranja, pues calculo 2/5 de naranja y ya sé cuántos tengo de naranja. Calculo los 3/10 de 60 y sé cuántos tengo de fresa y al total le resto para saber los de limón. Esa es una opción. Y otra opción es, voy a saber qué fracción tengo en total de naranja y de fresa y al total le resto para saber los de limón, como hemos hecho antes. Pero con eso solo voy a calcular la fracción, ¿vale? Vamos a hacer este mecanismo si queréis. O sea que voy a sumar 2/5 de naranja más los 3/10 de fresa para ver entre estos dos cuánto suman en total, ¿vale? Aquí si queréis podemos hacer productos cruzados para poder sumar. 2 por 10, 20, 5 por 3, 15, 5 por 10, 50, 75, 75 sí, claro, 35 partido de 50, ¿vale? Recordamos, productos cruzados es, multiplico 2 por 10, lo pongo arriba, 5 por 3 lo pongo arriba también sumando y abajo pongo la multiplicación de 5 por 10 que es 50, ¿vale? Y he llegado a esta solución, pero cuidado, cuando la fracción no es irreducible conviene reducirla, cuando se puede simplificar hay que simplificar siempre para que los datos sean mucho más sencillos. Aquí sé que se va a poder simplificar para empezar porque se van a poder dividir entre 5, si terminan en 0 o en 5 lo voy a poder dividir entre 5, así que voy a simplificar la fracción. Si divido entre 5, 7. Si divido entre 5, 10. ¿Vale? Entonces tengo 7 décimos en total con las naranjas y las fresas. Si tengo 7 décimos con las naranjas y las fresas, yo sé que de limón voy a tener la resta del total, que son, el total sería si cojo todo 10 décimos, le resto los 7 décimos que suman las naranjas y las fresas. Entonces tengo de limón, tengo 3 décimos. O sea, ya sé este dato. Tengo 3 décimos de limón, ¿vale? Pues si tengo 3 décimos de limón y el total hay 60, 3 décimos de 60 son los de limón, son la cantidad de limón que tengo, de caramelos de limón. Pues ya lo tengo. Con hacer los 3 décimos del total de caramelos, que son 60, ya voy a calcular cuántos son de limón. Para hacer esto multiplicaba 3 décimos por 60, 3 por 60, 180 entre 10, como es entre 10, puedo quitar este 0, me queda 18 caramelos de limón, ¿vale? Voy a poner aquí 18 caramelos de limón, ¿vale? Como veis aquí, en este problema me daban datos que eran cantidades y datos que eran fracciones y me pedían un dato que era una cantidad. Cuando estamos mezclando ya fracciones con cantidades, tenemos que saber muy bien qué identifica la cantidad, qué fracciones me están dando, ¿vale? Y luego qué es lo que me piden, ¿vale? Pero no hay por qué tener miedo si además sabemos este mecanismo de hallar la fracción de una cantidad, que es lo que nos permite pasar de fracción a cantidad, ¿vale? Así que tenéis que llevar ese proceso muy bien. Esto ya veréis que es muy sencillo. Una vez que sé hacer eso, este tipo de problemas los sé hacer sin problemas. Y lógicamente sumar y restar fracciones. Vamos ahora con este último problema, ¿vale? He cambiado también los datos de orden para hacer otro problema diferente, para que aprendamos a razonar qué es lo que nos dan y lo que nos piden, ¿vale? Y nos dice que una bolsa de caramelos, 2/5 son de naranja, 3 décimos de fresa y 18 son de limón. ¿Vale? ¿Veis? Aquí están mezclando ya fracciones con cantidades. Así que a ver qué hacemos. Y nos preguntan cuántos caramelos tiene la bolsa en total. ¿Vale? O sea, me están diciendo que tengo de naranja, me están diciendo fracción, 2/5. De fresa, me están diciendo también fracción, 3 décimos. Y de limón, me están diciendo cantidad, 18 caramelos. Y me están preguntando el total.
cuál era el total. ¿Vale? Pues bien, cuando nos pase esto, que nos dan, normalmente suelen ser 2 o 3 fracciones y una cantidad al final y me preguntan el total. Suelen ser los típicos problemas de fracciones, ¿vale? Así que los detectáis así. Si me dan varias fracciones, una cantidad y me preguntan el total. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a pensar, a ver, si yo sé que 2/5 son de naranja y 3 décimos de fresa, pues no sé la fracción de este. Vamos a calcular la fracción de este para ver cuánto supone, porque sé la cantidad que supone. Pues vamos a calcular la fracción para tener de este las dos. Y una vez que tengo de alguno de los elementos las dos cosas, la fracción y la cantidad, puedo jugar para saber el total. Vamos a ver ahora cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, en uno de los elementos que tenga, en este caso los de limón, puedo calcular la fracción y una vez que tenga la fracción y la cantidad, hacemos lo que os he dicho, ¿vale? Pues bien, para ello, pues hacemos como antes. Sumo los 2/5 de naranja más los 3 décimos de limón, ¿vale? Como hemos hecho antes ya la suma, nos salía 7 décimos, ¿vale? Pues no voy a repetirlo. 7 décimos, ¿vale? En total, entre las naranjas, esto eran naranjas y fresas. Pero yo quiero saber la de limón. Pues la de limón, ¿cómo la hacía? Restándole al total, si son 10 partes, el total sería coger las 10 partes de 10, le resto los 7 décimos que suponen las naranjas y las fresas. 10 menos 7 son los 3 décimos, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho antes, pero vamos, vuelvo a repetir por si, yo que sé, a lo mejor ahora lo entendéis mejor. Entonces, 3 décimos son de limón. O sea, aquí tengo 3 décimos son de limón. Y ahora atentos. Yo sé que 3 décimos de los caramelos, que no sé cuántos son, que es lo que me preguntan, son 18 caramelos de limón. ¿Vale? O sea, yo sé que 3 décimos de la bolsa, que no sé cuántos hay en la bolsa, son 18 caramelos. O sea que aquí tengo la fracción de una cantidad, pero tengo el total, no tengo la cantidad. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo que tengo que hacer es el proceso contrario. Cuando tengo aquí fracción de una cantidad, ¿qué hago con el número? Multiplico por lo de arriba y divido entre lo de abajo. Pues ahora, si lo que me falta es la cantidad, tengo que dividir 18 entre 3 y multiplicarlo por 10. O sea, lo que tengo que hacer es 18 entre 3 por 10. Ahora vamos a entender por qué hay que hacer esto, pero vais a verlo que es muy lógico. 18 entre 3 es 6 por 10, 60 caramelos hay en total. ¿Vale? Total son 60 caramelos. ¿Vale? Porque son 3 décimos de esa cantidad que la acabo de calcular con este procedimiento. ¿Vale? Vamos a entender por qué es esto, ¿vale? Porque a mí no me gusta enseñaros, tienes que dividir y multiplicar y aprender todo de memoria. No, vamos a entenderlo, porque además al entenderlo no vais a tener que aprenderlo de memoria porque lo vais a deducir, ¿vale? Vamos a suponer, vamos a dividir esta bolsa, vamos a dibujar a modo de rectángulo, en las partes que nos indica aquí, ¿vale? Si son 10 partes, vamos a hacer 5 aquí y 5 aquí. Más o menos iguales, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Efectivamente, tengo 10 partes. Me dicen que 3 décimos de eso son 18 caramelos de limón. O sea, 3 décimos. 3 décimos son coger 3 de esas 10. Y me dicen que esto supone 18. ¿Vale? Si eso supone 18, voy a ver cuánto vale cada parte. Si sé que 3 partes son 18, para saber lo que es una parte, tendría que dividir 18 entre 3, que es lo que estoy haciendo aquí, ¿veis? 18 entre 3. Con eso consigo saber cuánto hay en una parte. 18 entre 3, ¿cuánto es? 6. Entonces sé que en cada parte hay 6, 6, 6, 6, 6, 6. Si en cada parte hay 6, ya voy a poder averiguar cuántas hay en total. ¿Y cuántas hay en total? El denominador. 6 por 10, por eso multiplico por el denominador. Para saber en total, 6 por 10 hay entonces 60 caramelos en este dibujo, como veis. ¿Vale? Entonces entendéis ahora por qué tengo que dividir entre lo de arriba y multiplicar por lo de abajo. ¿Vale? Porque tengo que dividir entre lo de arriba para saber cuánto hay en una parte y multiplicar por lo de abajo para saber cuánto hay en total entre todas las partes, que eso me lo indica el denominador. ¿Vale? Así que veis, esos problemas no son tan complicados, la clave es entenderlos, ¿vale? Las fracciones es
mucho manipular, mucho... tenéis que entenderla, o sea, sé que os cuestan estos tipos de problemas, pero a lo mejor o porque no lo explicamos como debemos o porque nos falta a lo mejor un poco de imaginación y de dibujar. Porque a veces empezar dibujando los problemas es la clave y luego una vez que ya dibujando hemos comprendido, ya podemos pasar a hacer este tipo de operaciones sin necesidad del dibujo. Pero el dibujo muchas veces es clave, ¿veis? A mí me ayudó mucho cuando una vez lo entendí dibujando esto para ya no olvidarme de que cuando me falta la cantidad total, lo que tengo que hacer es dividir y luego multiplicar, ¿vale? O sea que os animo a dibujar en los problemas, no tengáis miedo, ¿vale? Y si los profes nos dejan, lo hacéis en la hoja aparte y no lo enseñáis. Pero no, hombre, sabéis que en general los profesores no tenemos ningún problema en que dibujéis, al contrario, os animamos a ello, ¿vale? Así que mucho ánimo con los problemas de fracciones, practicad muchos. Tenéis muchos recursos a donde acudir con problemas resueltos, así que a tope ya veréis cómo al final sois unos cracks en estos tipos de problemas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.